Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los asistentes que se vienen sumando a este webinar. Vamos a dar inicio al mismo. En principio, gracias por acompañarnos en este webinar de tecnologías aplicadas a gerencias legales, éxitos y fracasos. La razón de este webinar es que a lo largo de estos años hemos visto cómo las gerencias legales han venido desarrollando ciertas iniciativas para poder transformarse sus departamentos y han utilizado dentro de uno de los caminos para la transformación la tecnología. Pero nosotros creemos que es bueno ya ir compartiendo aquellas experiencias que puedan sumarles a aquellas gerencias legales que todavía aún no han dado ese paso o que tienen el deseo de dar ese paso y a partir de la experiencia de nuestros expertos puedan encontrar algunas herramientas que les permitan que este proceso de transformación sea mucho más dinámico y eficaz al respecto. Brevemente quisiera presentar a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Janet Huerta, directora fundadora de Abogada Digital, experta en innovación legal, que nos acompaña desde México. Esteban Ruiz, él es director ejecutivo de ALTEC, la Asociación de Legal Tech de Chile, una persona con amplia experiencia en la implementación de Legal Tech, más aún que también ha trabajado dentro de una gerencia legal, ha sido gerente legal. Y Nicolás Lozada es el CEO de Redec, una empresa líder en transformación digital en el sector legal y una persona que ya viene desarrollando proyectos de relevancia dentro de las gerencias legales en Latinoamérica. Brevemente les voy a explicar la dinámica correspondiente a este webinar. El webinar va a tener un espacio de 1 hora que se va a dividir en 3 bloques. El primer bloque vamos a hablar de los desafíos y las estrategias en la implementación de tecnología. El siguiente bloque vamos a hablar de casos de éxito y fracasos en la adopción de la Legal Tech. Y finalmente un tercer bloque vamos a hablar del futuro de la tecnología en el sector legal y abriremos algunas de las preguntas de la audiencia. No obstante, en cada uno de los bloques, mientras que se viene desarrollando el mismo, la audiencia puede trasladar sus preguntas por interno e iremos respondiendo conforme nos vayamos dando el tiempo en cada uno de estos bloques. En principio, muchísimas gracias, Janet. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos en esta tarde. A ti, muchas gracias, Will. Gracias y saludos a la audiencia. Muchas gracias y saludos a todos los que están conectados. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Los desafíos y estrategias en la implementación de tecnología. Janet, desde tu experiencia como consultora en estos temas, ¿cuáles son los principales desafíos que has observado en la implementación de tecnologías en los departamentos legales? ¿Y qué estrategias crees que han sido las más efectivas para superar esos obstáculos? Bueno, pues muchas gracias, Will, por la invitación. La verdad es que es un gusto y un honor para mí poder estar participando aquí también con tan destacados amigos y colegas expertos en estos temas. Pues a mí me gustaría poner 3 grandes desafíos que hemos visto, que los primeros 2 van un poco de la mano, ¿no? Y el primero es que los abogados no están acostumbrados a trabajar bajo procesos, ¿no? Bajo una mentalidad de mi labor o mi servicio legal tiene una cantidad de pasos y una serie de procesos que hay que hacer, ¿no? Entonces, el abogado de pronto, pues, no es que no existan, porque si los ponemos a pensar, oye, ¿cuál es el proceso para una firma de un contrato, no? O sea, ¿quién elabora el documento? ¿En dónde lo elaboran? ¿A quién lo mandan a autorización? ¿A quién se lo regresan? Y todo eso no estamos acostumbrados a mapearlo, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes desafíos es que no trabajamos bajo un proceso del trabajo legal. Y el segundo, que va muy de la mano, es creer que la tecnología y la inteligencia artificial lo solucionan todo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo un poco de estos dos, que nos pasa mucho que llegan empresas o directores jurídicos y nos dicen, es que quiero que me ayudes, ahora sobre todo que publicamos el índice Legal Tech, y nos dicen, oye, quiero que me ayudes, me des la lista de los CLMs que existen o de los softwares de gestión y me digas cuál me recomiendas, ¿no?
Y la realidad es que, y casi que ya para que yo lo implemente, ¿no? Y entonces, pues nosotros vamos y tenemos una llamada con ellos y a ver, es que cuáles son tus necesidades, ¿no? Yo no te puedo decir, este es el mejor software en el mercado, esto te va a solucionar todo, porque pues obviamente va a depender primero de cuál es tu necesidad, pero además, ni siquiera cualquier software, vamos a poner un ejemplo de un CLM, ¿no? De una gestión de contratos. Cualquier software que tú vayas a contratar, vas a necesitar conocer previamente el proceso. El proceso de lo que decía, cómo se firma un contrato, quién lo pasa a quién lo pasa a autorización, porque lo que nos encontramos es que por ejemplo, llegamos a áreas legales donde inclusive les preguntamos, oye, a ver, ¿cuál es el volumen de contratos? ¿Cuántos contratos firmas mensualmente? ¿Cuántos contratos firmas anualmente? Y muchas veces ni siquiera conocen ese dato, ¿no? Entonces, quiero implementar un software de contratos, no tengo idea ni siquiera la fotografía de cuántos contratos hago o me tengo que poner a mapear el flujo y eso es precisamente lo que nosotros ayudamos a hacer a las empresas, ¿no? Porque no importa, muchas veces, repito, creemos que el implementar el software va a venir a solucionar un problema el cual ni siquiera conozco y un proceso el cual ni siquiera he mapeado, ¿no? Porque, por ejemplo, también tenemos tecnologías subutilizadas por este mismo problema, ¿no? En el caso que estoy contando de un CLM, de pronto nos tocó también un cliente que ya tenía instalado un super CLM que además nos vino a pedir que por favor les recomendáramos otro y ni siquiera se habían dado cuenta la magnitud de lo que ya tenían, ¿no? Y únicamente estaban usando ese software que ya tenían para autorización de contratos y únicamente de unos contratos que eran de proveedores. Entonces, a veces también se viene pues esta subutilización de lo que ya tenemos y que creemos que tenemos que comprar más, ¿no? Entonces, es el tercer desafío que yo les comparto es la resistencia al cambio de el miedo a mostrar la ineficiencia, ¿no? Mientras empezamos a mapear, cuando empezamos a ver, por ejemplo, un workflow de cuántos contratos se le fueron al abogado A y al abogado B y de pronto a la hora de mapear y poner en datos nos damos cuenta que el A está gestionando 10 a la semana y el B 2. ¿Qué vas a hacer como líder con eso? No le vas a ir a decir al que está gestionando 2 que es un flojo que no está haciendo nada, ¿no? Entonces se empiezan a mostrar ciertos desbalances e ineficiencias que también hay que saber cómo gestionar. Esa sería mi respuesta. Perfecto, Janet. ¿Y hay alguna estrategia que tú consideres que evitar, por ejemplo, este tema de los procesos? Porque has hablado que no trabajamos con procesos, este tema de sentir que la tecnología va a solucionar todo, o la IA va a solucionar también todo, y el tema de lo que acabas de comentar eh, de sentir que, o sea, se está sobreutilizando ciertas herramientas. ¿Hay alguna estrategia que tú consideras, o sea, este tema de la visibilidad, perdón, de la ineficiencia, ¿hay alguna estrategia que tú crees que ayudaría a superar esos obstáculos? Sí, nosotros hemos visto que pues es como mucho el entrenamiento y el entendimiento para que los abogados entiendan de sistematización de procesos, ¿no? Estrategia, por ejemplo, cuando nosotros instalamos un área de Legal Operations, empezamos a contratar ingenieros, ¿no? Empezamos a contratar gente dentro del departamento legal que conozca y que tenga entendimiento de procesos. Entonces, es una estrategia contratación interdisciplinaria y otra estrategia, obviamente, es capacitación de los abogados, un área de Legal Operations llega a sentarse con cada abogado a preguntarle, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿En cuántos pasos lo haces? ¿No? Entonces es importante aumentar esas habilidades y para el tema de, el otro que decía es el acompañamiento en la gestión del cambio, ¿no? Para lo que decía de el miedo a mostrar estas ineficiencias, tenemos que ir acompañando al equipo, no únicamente a nivel tecnológico, sino a nivel de todos los miedos que salen de, oye, pues no sé gestionar esto, oye, ¿qué implica si se mostró esta gráfica y gestión del cambio, sobre todo para el liderazgo? ¿No? Decía, ¿cómo voy a lidiar con estas ineficiencias que se están mostrando sin que el equipo pues vaya a tener un miedo de que los voy a correr? Porque obviamente van a ser los primeros que no van a querer que se muestren ese tipo de cifras, ¿no? Claro.
Buenísimo. Y Esteban, tú de tu experiencia de Altec, que es una asociación de Legal Tech ahí en Chile, ¿qué factores consideras que son claves para que una implementación tecnológica en un departamento legal, digamos, tenga el concepto de exitoso, ¿no? Porque el exitoso ahí vamos a depender de cómo lo veamos. Sí, oye, primero muchas gracias por la invitación. Eh, Súper interesante estos temas porque, y voy a hablar no tanto de mi rol de Altech, que nosotros somos finalmente una asociación gremial de empresas tecnológicas, sino también de mi rol, de mi pasado como abogado de gerencias legales y que me tocó liderar alguna de ellas. Y básicamente concordando con lo que decía Janet, que es muy cierto, falta un tema de formación en proceso y eso yo creo que se debe principalmente a cómo están estructurados hoy en día las mallas de derecho, de las escuelas de derecho en Latinoamérica, por lo menos, o sea, en Chile y me imagino que en Latinoamérica también, que hay poca formación en cuanto a temas de procesos, procedimientos, como de analítica, de datos, de cosas más duras. Y ahí hay una falencia formativa importante eh, que después se vierte en la carrera profesional, donde tú ves que eh, los abogados siempre no tienen un sistema, no tienen una forma, una metodología de trabajo, todo es como muy artesanal, etcétera. Pero dejando de lado eso, yo creo que el gran problema es cultural, es de mindset, es como se llama, de resistencia al cambio. Los abogados, nuevamente quizás nuestra formación de adverso al riesgo, poco tecnologizado, por lo menos desde hace un tiempo. Eh, Vemos la tecnología todavía no como un aliado, hay excepciones por supuesto, sino principalmente vemos la tecnología como algo que está, pero donde no la aprovechamos, donde no sabemos para qué usarla, desconfiando de la tecnología, eh, haciendo las cosas un poco como se han hecho siempre. Y ese tema, que es cultural, que es finalmente abrazar la tecnología, ver cómo puede ser más eficiente uno con ello, etcétera, pasa la cuenta y pasa la cuenta de, incluso es más, uno podría, lo que decía Janet, uno podría aprender a sistematizar, podría aprender el flujo de los contratos, saber cuánto, pero si el interior de la gerencia legal, de la fiscalía, no hay un convencimiento de cada una de las personas, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de que es bueno implementar un software de contratos, por ejemplo, porque eso va a redundar en mejores tiempos, va a redundar en menos burocracia, en optimizar el proceso, el flujo, etcétera. Puedes tener el mejor software y la gente igual se va a saltar ese software, esa implementación. Igual va a seguir haciendo las cosas como la hacía antes. Y el enemigo interno cultural, es lo peor que puede tener cualquier gerencia legal que quiera implementar tecnología. Esteban, pero y ahí tú hablabas de la concientización, ok, ya hemos entendido todas estas variables que tú dices, oye, con la que nacemos internamente. ¿Cómo logramos esa concientización? Porque capacitando, o sea, es ese paso el que permite lograr concientizar por dónde y cómo. O sea, tú que has estado dentro de un departamento jurídico, es cómo concientizas. Es una gran pregunta. Básicamente tiene que ser a través de una metodología donde las personas abracen el cambio. Y esa metodología puede ser yo me acuerdo una vez, estuve en un programa donde te hacían pensar fuera de la caja finalmente. Este término que significa, bueno, haz las cosas de una manera distinta, piensa distinto, porque así vas a empezar a ver soluciones y vas a empezar a adoptar ciertas cosas que te pueden servir para hacer las cosas distintas. Y ahí había un desafío de 100 días. Y cada día tenía un desafío como desde, oye, observa tu entorno, ve que ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que ves distinto? Hasta juegos como más mentales, o sea, distintas cosas que van cambiando
la forma en que uno actúa. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, tuve un coach en una empresa y me decía, mira, lo mejor para hacer los cambios es empezar a observar y empezar a observar al resto y empezar a adoptar posturas distintas. O sea, empezar a, no sé, si tú eras, me acuerdo perfecto, la tipa decía, bueno, si tú eras ansioso, anda, persigue a un anciano fuera de un mall, persíguelo todo por adentro del mall, atrás, 10 pasos atrás. Va a querer siempre sobrepasarlo, va a querer adelantarlo, va a querer, pero acostumbra a tu cuerpo a seguir un ritmo más lento. Yo creo que por Bueno, ahí tiene que ir como ciertas cosas y ciertas, bueno, que me imagino Janet y Nicolás deben saber porque se digan también un poco a esto, como de empezar a abrazar el cambio, de empezar a entender qué es lo mejor, etcétera. y ahí, Nico, te pregunto justo como antecedente lo que decía Esteban, ¿cómo pueden las gerencias legales fomentar una cultura de innovación dentro de sus equipos justamente para facilitar la adopción de nuevas tecnologías? ¿Cómo crees tú que este tema de la concientización se puede lograr y que sea parte de la cultura? Sí, yo creo que ya tanto Janet como Esteban han cubierto muy ampliamente este tema. Digamos, el tema de la gestión del cambio es quizá la raíz, lo más profundo a lo que uno puede llegar cuando habla de legal tech, de tecnología. Digamos, la tecnología sin seres humanos pues no significa nada ni genera ningún cambio en sí misma. Entonces, el gran reto que hay alrededor de esta adherencia, esta adopción cultural y digamos las estrategias de las que veníamos hablando, que van desde la capacitación, ejercicios, la interacción con las personas, lo que decía ahorita Esteban, de tratar de imitar un poco las cosas buenas que estamos viendo, son claves. Lo que yo te diría y lo que yo agregaría es que hay que hacerlo por pasos, hay que hacerlo por fases. Y eso es lo que yo te puedo decir, pues, a partir de la experiencia de haber lidiado con varios clientes, tanto del sector público como del sector privado, particularmente aquí en Colombia, pero también con algunas cosas fuera del país. Y es lo primero que tú necesitas, y con toda honestidad, o al menos esa ha sido mi experiencia, es alguien de arriba que tome la decisión. Yo creo que Esteban tiene toda la razón en que esto tiene que venir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Naturalmente, así ese es el ideal. Pero el primer paso es un paso que yo creo que es inescapable y es necesitamos que alguien tome la decisión de voluntad. La voluntad en el sector público tú dirás la voluntad política, en el sector privado tú hablarás de la voluntad de cambio. Eso debe venir del tomador de decisiones, porque como bien lo mencionaba Janet, pues tú te vas a encontrar a esa resistencia, tú te vas a encontrar a esa gente que dice, yo vengo haciendo esto de la misma manera durante los últimos 35 años. Y para mí, todo lo que ustedes me van a mostrar acá, y pueden ser empresas muy buenas y demás, esto lo que me va a hacer a mí es perder tiempo, o me van a poner a mí funciones adicionales, o esto va a significar, también lo decía Janet, es un riesgo para mi trabajo. Entonces, esta voluntad es una cosa que tú no puedes evitar y que es el primer reto grandísimo que tú te encuentras. Porque la experiencia, también lo que me dices es que al principio, Legal Tech, esto que estamos haciendo es algo que, si puedes decir, está de moda, ¿no? Mucha gente habla del tema, habla del tema. Decirlo está muy bien, hacerlo. Eso es una cosa muy importante. Y tú necesitas que el tomador de decisiones, que la persona que está ahí clave, diga sí. Y que te acompañe por lo menos a las reuniones claves o a las reuniones de apertura o a la reunión o a los talleres, etcétera, que es la persona que dice, esto viene conmigo y yo voy a estar pendiente de esto. Si la gerencia legal lo hace, pues porque sí o porque, digamos, viene de otro lado y tal, y no hay un compromiso, es muy poco lo que tú vas a lograr. Entonces, ese primer paso, pues yo te diría que es inescapable y luego tú puedes ir con los otros temas de que el grupo poco a poco vaya adhiriendo y se vaya uniendo como a este tipo Pero de ¿cómo, iniciativas. Nico, cómo logramos eso? O sea, ¿cómo logramos que el tomador de decisiones sea consciente? O sea, claro, ya, o sea, la estrategia es el tomador de decisiones tiene que trasladar hacia abajo ese interés y la cultura. ¿Cómo logramos llegar al Pues, tomador de decisiones? pues mira, ahí es donde tú te tienes que diferenciar. Entonces, si tú vas a presentar algo que realmente le agregue valor, el tomador de decisiones lo va a tener en cuenta.
Entonces, y hay distintos indicadores, tú tienes que jugar con los incentivos que él tiene internos en su empresa. Entonces, mire, yo tengo que cumplir con esto, y tú tienes que ser esa herramienta, ese cómo tú llegas desde esa intención. Entonces, por ejemplo, necesito reducir mis tiempos de trabajo. Entonces, ahí tú tienes que empezar a atacar, pero sí siento que desde la toma de decisiones es por lo menos lo que yo he visto, el primer paso. Tú puedes tener en niveles medios y es difícil que eso luego se traslade a una toma de decisiones posterior. Buenísimo. Y ahí solamente para a los asistentes que son de empresas de tecnología, importante entender este factor de, oye, tienes que llegar al tomador de decisiones, pero tienes que hablarle en el lenguaje al tomador de decisiones que le sume. Entonces es, oye, si vas a hacer una presentación, no hables de los beneficios de tu plataforma, no hables de lo maravilloso que es tu plataforma, sino habla de los datos que puedan hacer que las personas logren realmente obtener el resultado de él como gerente jurídico, cómo está impactando. Exactamente. Exactamente. Entonces, es una manera, ¿no? Que quiero llegar a operaciones. Entonces, listo, perfecto. Pero si tú no estás conectado con esas prioridades que tiene el que toma las decisiones, probablemente no vas a llegar nunca a permear la cultura de la gerencia legal. Hay una pregunta que lanzan en el chat y aquí ya se los dejo a los tres, es cómo cambiar ese mindset desde las universidades. O sea, ustedes que también tienen un acercamiento al mundo de la educación, brevemente, ¿cómo creen ustedes que pudieran entrar justamente en ese proceso las universidades ahora? ¿O creen que ya es difícil? Y justo comentando, Manuel, de la colina que acaban de dar el tema de los estudiantes ahora entran en facultades nativamente digitales. O sea, ¿cómo hacer que las facultades, las más conocidas, las tradicionales en el sentido del tiempo, ¿ah? Yo siempre voy a decir que son tradicionales dependiendo de cómo lo mires. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que cambie el mindset de las universidades y tomando en cuenta pues, que ahora también hay universidades con nuevas plataformas y una estructura más digital? Janet, Esteban, Nico, cuando ustedes quieran. Oye, aquí hay de dulce y a gras, por lo menos acá en Chile, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios decanos de Facultad de Derecho de las principales universidades de Chile por mi posición de director ejecutivo del TECH. Estamos haciendo ciertas cosas con algunas. Y el panorama para mí es un poco sombrío. Creo que hay una falta de visión con algunas cosas. Hoy en día sí están enseñando algunos ramos, pero no ha existido todavía un cambio profundo a la forma de enseñar derecho desde que por lo menos yo estudié en la universidad, que fue, no sé, yo tengo 40 años, he entrado hace, no sé, 22 años a la universidad. Derecho se enseña más o menos igual, y yo creo que hace 40, 50, 60, 70 años, o sea, el 80% es lo mismo. Y eso genera claramente profesionales menos adaptados al cambio, porque, ojo, la tecnología además va cambiando. Hoy en día todos dicen, hoy día lo que está de moda es inteligencia artificial. Hace, no sé, 5 años era temas como más de temas de legal ops. Hace, no sé, 10 años eran temas de contrato. O sea, va cambiando y va evolucionando. Y hoy en día todos quieren abrazar la inteligencia artificial sin entender lo que decía Janet al principio de sistematiza tus procesos, que es el ABC. Entonces, yo por lo menos soy es que está costando que la universidad entienda, porque esto también se ha ido acelerando en el último tiempo. Yo creo que todavía quizás está muy líquida desde el punto de vista de la tecnología, no así desde el punto de vista de tus líneas formativas más básicas que tienen que ver con, oye, enseñémosle a los abogados a dirigir gente, liderazgo. Enseñémosle a los abogados a temas de proceso. Enseñémosle a los abogados sobre temas de análisis de datos, recolección de datos. Enseñémosle de contabilidad, de cómo, ojo, de cómo dirigir una empresa. Y no estoy diciendo que porque van a ser gerentes generales, sino porque muchos abogados van a la vía independiente, contratan personas y no saben lo básico de contabilidad, por ejemplo. Son cosas muy, muy básicas, pero yo creo que ahí falta y creo que ahí hay un debe. Hay excepciones, sí, hay excepciones. Hay programas hoy en día más de posgrado, cursos, donde
pero la formación de pregrado creo que ahí hay una falencia. Buenísimo. Voy a hacer una pausa ahí para cambiar al siguiente bloque, Janet y Nico, si les parece bien, como un poco para poder llegar a tiempo a los espacios. Y voy a hacer un breve resumen, ¿no? Hemos hablado de procesos, hemos hablado del tema de los desafíos de pensar que la tecnología soluciona todo, hemos hablado justamente también de abrazar el cambio, la concientización. Justo ahora Nico también hablaba sobre la importancia de llegar a los tomadores de decisión. Y hemos cerrado todo esto con la importancia de la educación en todos estos procesos para que estos retos de los que hemos hablado puedan ser superados. Entonces hay un punto también importante entender que no solamente tenemos que mirar hacia el presente, hacia cómo están hoy los departamentos legales, sino también tenemos que mirar hacia el futuro, pero hacia el futuro formando ese futuro que va a desarrollarse. Buenísimo, entonces ahora vamos a pasar al siguiente bloque y aquí es hablar un poco ya de la experiencia, ¿no? Los casos de éxito y fracasos en la adopción de tecnología. Nico, yo sé que muchas veces nos gusta hablar de los casos de éxito y espero que también nos cuentes de eso también, pero también me gustaría saber si en algún momento has visto algún caso, algún caso o un fracaso en la implementación de tecnología, o sea, y qué lecciones se pueden extraer de esas experiencias. No, claro, no. Y yo creo que de los fracasos es de donde uno aprende. Y me parece la pregunta muy bonita y muy pertinente porque yo creo que esos son lo que más motiva a la reflexión. De hecho, en el transcurso de lo que ha sido para nosotros construir Redec, también fue un punto, es para dónde nos íbamos y en qué puntos tuvimos que empezar a, como dicen los gringos, a pivotear, ¿no? O a hacer un cambio de rumbo, un cambio de tercio hacia donde nosotros creíamos que iba a ir en materia de transformación digital legal. Entonces, vamos con un caso, no voy a mencionar nombres naturalmente, pero sí te puedo mencionar un contexto. Nosotros, muy al inicio de la compañía, donde estábamos enfocados en la implementación de plataformas para la gestión de conflictos o de quejas en temas de ODR, ¿no? En Online Dispute Resolution, empezamos a tener un contacto con uno de los bancos más grandes de Colombia. Eh, Nosotros entramos y fíjense lo curioso, debido, digamos, a esto que hemos visto en los últimos años de bueno, algún interés más grande por el Legal Tech, la gerencia jurídica le llamó la atención y empezamos a mantener una conversación. ¿Qué es lo que pasa con las estructuras muy grandes y con las corporaciones grandes? Que hay múltiples tomadores de decisiones. Y en eso nosotros empezamos a ver un nicho, empezamos a hacer una estructuración y empezamos a tener conversaciones muy largas, largas que yo creo que pudieron haber sido en total unos 5 o 6 meses, donde en últimas estábamos estructurando un proyecto, pero trabajándole al tiempo, digamos, eso era trabajo que estaba haciendo nuestro equipo para llegar a conquistar el cliente. Y eso implicó también hacer desde estructuración financiera, estructuración tecnológica, presentaciones, todo el asunto comercial, es decir, tenía un rango importante y el equipo estaba pues dedicado a esto, tratando de meterle el hombro a ver cómo funcionaba. ¿Y qué nos empezamos a dar cuenta? Que de una división pasa a otra, entonces de jurídico lo ven con buenos ojos, dicen, vengan, esto nos puede generar algunas eficiencias para algunas investigaciones que tenemos acá con la autoridad del consumidor financiero, lo llevamos a otra instancia que era la innovación, les pareció muy interesante, dicen, ah, bueno, esto queda dentro del el tema que nosotros estamos trabajando, nos parece muy bueno, yo creo que lo podemos revisar. Ya iba muy avanzado, a medida que iba pasando el tiempo nos piden que sigamos cambiando los temas, digamos, reestructurando cosas, haciendo cambios a las presentaciones o mirando las proyecciones, y llegamos a un punto donde esto llega a servicio al cliente. Y servicio al cliente ahí sintió una suerte de amenaza, sintió que esto de pronto no le iba a funcionar en el esquema en el que ellos tenían. Y escaló a niveles, digamos, donde estaba jurídico, estaba innovación, estaba servicio al cliente y servicio al cliente puso una objeción. Entonces, fíjate, digamos, conectándolo con la respuesta que dábamos antes, y es, probablemente en algunos casos tú puedes tener al jurídico o tú puedes tener alguno de los tomadores de decisiones de tu lado, pero esto puede ser que otro de los tomadores de decisiones u otro de los afectados no pueda estar. Ahí la gran lección que nosotros dijimos es que los macroproyectos
que eso era lo que estaba pasando. Estábamos proponiendo un cambio sustancial en la manera en la que asimilaban los temas de resolución de conflictos. Son mucho más complejos y requieren muchísimo más trabajo. Y la lección más importante que nosotros podemos traer de ahí es que es mucho mejor trabajar en pilotos pequeños, en pilotos donde incluso el tomador de decisiones en temas de consumidor, que luego lo vimos con otras empresas, pues no se sienta amenazado y siente que ahí tiene una oportunidad interesante y, tenerlo incluso de aliado y que él mismo vea cómo esto no lo va a eliminar, sino que le va a mejorar las cosas. Un poco lo que hablábamos en el segmento anterior, de que no se sienta una amenaza. Entonces, por supuesto, ¿qué significó? Cuando llegamos a recibimos el bloqueo y todo ese trabajo se terminó perdiendo. Entonces, claro, en la toma de decisiones tú te vas a encontrar una serie de obstáculos. Empezar con macroproyectos o con cosas muy grandes suele ser complejo. Es la razón por la cual yo creo que los grandes proyectos de transformación digital de las ramas judiciales, hasta ahora lo que yo he visto en América Latina, o han fracasado o han tenido un éxito muy reducido, es porque quieren abarcar mucho. Yo diría que tratar de empezar desde lo poco y de ahí ir creciendo. Esa sería la experiencia de fracaso de lo que te podría decir, o de aprendizaje, si lo vemos de otra manera. Esto es hablándolo en general a la transformación, ¿no? O sea, creo que es mejor aconsejar a las personas de, oigan, si quieren iniciar un proceso de transformación, comiencen con pilotos pequeños, quizás con herramientas internas que ya tienen, ¿no? O sea, es como, oye, tienes el Office 365, tienes la suite de Google, o sea, es como que, oye, testea a partir de ahí y todos estos beneficios que se van a ir poder dando. Janet, en esa misma línea, y creo que esto ya también tú lo habías comentado, es desde Abogado Digital, con una consultora que hace implementación de transformación digital de gerencias legales, ¿qué errores comunes has visto al momento de implementar la tecnología y desde tu experiencia, cómo lo pueden evitar? Pues me encanta este que dice Nicolás, porque bueno, es un gran principio de cualquier cuestión y proyecto de innovación, ¿no? Empezar con grupos piloto. Pero yo voy a abogar un poco por lo que hacemos, que es este empujar a que las áreas jurídicas implementen la capacidad de operaciones legales, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que uno de los mayores errores, y se los voy a decir en un ejemplo, pero es que como justo no tenemos estas capacidades implementadas, ¿no? De trabajar bajo procesos, de mediciones del servicio, de indicadores, etcétera. Entonces, cuando se lanzan a implementar tecnología, no hay quien los acompañe desde una perspectiva de operación y eficiencia, ¿no? Entonces, en Abogado Digital a eso nos dedicamos en lo que es decir, a dos cosas. Nuestro mayor sueño es que el área jurídica implemente su propio equipo de acompañamiento a nivel de operaciones legales. Pero mientras no lo tienes, nosotros funcionamos como este brazo. ¿Y por qué es muy importante? Porque te voy a decir, pero tuvimos un caso muy chistoso de una persona que hace 2 años les mandamos una propuesta justamente para acompañarlos a implementar su nuevo CLM y pues en ese momento ellos decidieron, el área jurídica decidió implementarlo solos, ¿no? Pensando pues que era muy fácil, pues nada más metemos todos los contratos, empezamos a hacer los contratos digitales y bueno, implementaron el nuevo software y 2 años después, a la hora que llegó un momento crucial para la empresa en donde la empresa tenía que tomar decisiones muy importantes, pues resulta que a la hora que el director jurídico se voltea con el área de contratos y dice, necesito que me alza la mano de pásame toda esta información porque ya tenemos nuestro super CLM implementado y me vas a dar información automatizada. Y pum, resulta que los contratos no tenían metadatos, no habían dividido en las 23 empresas que tenía esta empresa, ¿no? Entonces, no podían obtener la información que necesitaban urgente e inminente para una gran toma de decisiones que necesitaba en ese momento la empresa. Y entonces ahí sí, pues fueron y tocaron nuestra puerta de, oye, ¿me puedes venir a ayudar, por favor? Obviamente ahora venimos a ayudar a deshacer pues, todo el desorden que ya se hizo de 2 años de estar alimentando un sistema que no fue implementado
con una estrategia, que no fue implementado pensando en las necesidades, no nada más de hoy, sino del futuro. ¿Sabes? Uno de los mayores errores, Will, es que estamos tan acostumbrados como abogados a apagar fuegos, que también para implementar tecnología es como, quiero algo que me solucione mi problema en este momento. Y como no es un área que se ve como, no estamos tampoco, no hacemos una planeación estratégica porque no se ve como un área estratégica para el negocio, se ve como un centro de costos, ¿no? Y ya. Entonces, entonces no hay como esta proyección a futuro. Es decir, yo necesito saber cuál es mi problema hoy, pero necesito también una planeación estratégica de cómo se va a desarrollar esta área o esta actividad, con qué otras áreas de la empresa se va a interconectar este tipo de contratos o este tipo, para que yo tenga una visión un poco más integral de lo que necesito, ¿no? Entonces, partamos de que hay un dolor, que es lo que decía, me parece, Nicolás, de que, y tú también, ¿no? Que al abogado no le importa tu software, tu servicio, lo que le importa es que le ayudes a sanar su dolor, ¿no? En este caso, yo les diría, no se esperen a que el dolor sea súper, súper fuerte, como en la salud de uno mismo, ¿no? Te empieza a doler el oído y no vas al doctor y entonces ya vas hasta que ya lo traes hinchado y ya no puedes ni escuchar, ¿no? Entonces, es decir, el dolor claramente en este ejemplo que les doy es pues que no se puede extraer información de un contrato de mi software, ¿no? Ese fue el dolor, que lo que quiere el abogado en ese momento es ayúdame a solucionar esto y tú hazle como quieras, y pues efectivamente tuvimos que entrar, pues básicamente hacer un barrido con inteligencia artificial de todos los contratos, primeramente para poder extraer la información que necesitaban en ese momento, ¿no? O sea, el primer proyecto fue, necesito esta información para tomar decisiones, dame la información, no me importa cómo le hagas. Y segundo es, ok, vamos a entrar ahora sí a implementar el proceso, a mapear el proceso de todo el proceso de contratación, a ver qué datos, ese es otro tema, ¿no? Los contratos antes pues nada más eran un texto escrito, pero ahora los contratos son datos. Los contratos se vuelven los datos para la toma de decisiones, y en ese sentido tenemos que reorganizar la estructura de los contratos, inclusive para poder sacar los datos, los metadatos que le importen para la estrategia de ese departamento jurídico, ¿no? Entonces, esas son algunos errores que hemos visto. Buenísimo. No, y aparte me quedo con un extracto tuyo, Janet, que hablabas de a veces los gerentes legales, cuando que se quieren implementar en tecnología, pueden ser que estén cometiendo el error de sentirse autosuficientes en implementar, digamos, oye, yo puedo implementar la tecnología por mi cuenta. Y qué importante este nuevo rol de los Legal Ops, o quizás de los expertos en Legal Ops, para que puedan realmente hacer una implementación. Yo creo que un error a veces común es sentir en esta autosuficiencia, de decir que ya sé lo que debo hacer, pues no se necesita apoyo, ¿no? Entonces yo creo que es importante a los que vayan a tomar decisiones en ese tema, también se puedan aperturar a poder ser, digamos, ser ayudados para que el proceso de implementación pues sea exitoso al momento de tomar la decisión. Esteban, en esta línea, tú ¿qué has visto? ¿Qué herramientas? O sea, ya hemos hablado del CLM, que es una herramienta que creo que ya de por sí, hoy por hoy, sigue siendo una herramienta estándar que deberían tener los departamentos legales. ¿Conoces alguna otra herramienta o otras herramientas de tecnología que han demostrado ayudar a la optimización en las gerencias legales? O sea, herramientas hay muchas. Yo creo que el problema no es tecnológico nuevamente. Yo creo que hoy en día hay varias, por lo menos, soluciones acá en Chile de startups que apuntan a diferentes cosas, temas de contratos, asistentes legales, temas de optimización de procesos, de lectura de documentación legal. O sea, nuevamente yo siempre digo que cualquier gerencia legal, departamento general o estudio jurídico que tenga un problema, ¿lo puede solucionar con tecnología hoy día? Sí. Pero nuevamente el problema no pasa por ahí, sino que pasa por el tema cultural, la gestión del cambio. Entonces, como por poco volviendo un paso atrás, y es que yo siempre les digo a los gerentes legales que converso con ellos o socios de estudio, invierte un poco en gestión del cambio.
Invierte un poco ahí del presupuesto que tengas para implementar cualquier tipo de tecnología, ¿ya? Y lo otro, un poco también lo que le decía Janet y Nicolás, mide, empieza a medir. Porque esto tampoco es instantáneo, no es como, oye, aquí tengo el software, aquí está, pum, nos aceleramos 5x nuestros procesos. No, no, no. Nuevamente es lento, incluso cuando yo he visto cuando se adopta tecnología, en un momento tienes dos sistemas corriendo al unísono, tu sistema analógico y tu sistema digital, y eso estresa a la organización, y eso frustra a la organización, porque la organización dice, oye, nuevamente nosotros legales estamos apagando incendios, nos estás sobrecargando con dos sistemas a la vez, y eso implica menos tiempo. Entonces le digo, y hay mucha frustración. Yo he visto frustración de, oye, esta cuestión no sirve para nada, oye, esta cuestión solamente demora más, oye, esta cuestión no es tan... Entonces ahí, ¿qué es lo bueno? Empieza a medir ciertas cosas. Esto igual como cuando yo quiero hacer una dieta, quiero ir al gimnasio y pienso que subiéndome, tomando unas mancuernas, haciendo un par de ejercicios, van a empezar a salir músculos, voy a empezar a adelgazar. No, al principio te duele el cuerpo, te cuesta, no te quieres levantar en la mañana, si cambias tu dieta, quieres comerte un chocolate, pero poco a poco, cuando tu cuerpo se empieza a acostumbrar, cuando empiezas a ver que la pesa estáis bajando un poco de peso, te ves distinto, y ya en el largo plazo te das cuenta que haces un cambio de vida, tu cuerpo empieza a necesitar ejercicio. Esto es lo mismo, o sea, es de a poco, mide cómo lo estás haciendo. Yo siempre digo, una vez me tocó una gerencia legal grande en Chile que mostraba cuáles eran sus datos respecto de su sistema cuando habían adoptado un sistema tecnológico en su gerencia legal. Y era impresionante cómo habían mejorado todos los indicadores, todos los indicadores, al año lo habían mejorado todos. Y eso es súper importante cuando se lo muestran a sus pares, porque van a adoptar tecnología y decir, oye, a este tipo le funcionó y todo, pero internamente también. Internamente sirve mucho para motivar al equipo, decirle, mira, estamos mejor que hace un año atrás, fue doloroso, nos costó, pero tenemos algo tenemos algo que tomar en cuenta, y también sirve para algo que los abogados son muy malos, que es para la venta interna. Para mostrárselo al gerente, a tu director legal, si estás en una corporación más grande, a tu gerente general, mostrarle datos, decirle, oye, mira, aquí no, a nosotros siempre nos ven, a las gerencias legales las ven como centros de costo, de gasto, ¿no? O sea, pero también puede haber, ser un centro de ahorros, puede ser onda que, oye, mire, adoptamos tecnología y ahora en vez de demorarnos 15 días en un contrato, nos estamos demorando 10 días, y eso significa un ahorro para la compañía en X cantidad de plata. Eso también se puede sacar. Y mostrar ese dato es súper importante. Sí, ahí, Esteban, te compro el concepto que acabas de decir de la importancia de visualizar los datos, pero solamente si es que, si consideras que puedes, hay herramientas que son como que básicas dentro de una gerencia legal, porque ahí voy a tomar la pregunta de Ronald, como que si hay software que deberían tener las firmas de abogados, y quizás lo vamos a comentar al toque, pero tienes algunas como que, o sea, yo te digo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo? Que las gerencias legales sí deben tener un CLM. O sea, no sé si por estándar, porque la mayoría de gerencias legales tienen contratos, pero bueno, entiendo que no todos les va a servir, y es difícil decir, no, a todos les va a servir un CLM porque no tienen el volumen de contratos para gestionar. ¿Consideras que hay algunas herramientas básicas que deberían, por lo menos las gerencias legales, tener en el radar a implementar? Mira, voy a decir algo un poco polémico, pero con un Excel puedes hacer muchas cosas. Ok, Y un Excel, los abogados no lo saben usar. Entonces, ok. si tú me decís, lo básico, incluso yo creo que lo tienen todos los estudios y todas las gerencias legales en su computador. Creo que partir de ahí es un muy buen paso para después implementar un content management, para después implementar un programa de gestión documental más completo, para después implementar, no sé, un bot legal, para después, o sea, empieza de a poco. Yo creo que hay que, nuevamente, y eso va a depender también mucho
de cuál es tu rol como gerente legal. Hay algunos que pueden decir, mi gerencia legal tiene que estar muy preocupado en los juicios. Bueno, hay varias herramientas de juicio para monitorear, para sacar información, datos, no para ir a ver qué está el juicio, pero sino para, tú tienes 1000 juicios, bueno, veamos dónde están hoy en día las mayores incidencias judiciales. Puede ser que tengas problemas con consumidor, tengas el 80% de tu juicio ahí y te das cuenta que de ese 80%, el 50% se explica porque hay un problema en atención al cliente y puede ir a solucionar eso. O sea, Ok. hay bastante. Ahí regresamos un poco a la reflexión que también decía Yanem, ¿no? Saber realmente qué necesitas para saber qué herramienta debes utilizar. No es, entonces, la respuesta para muchos, y esto es una pregunta muy común, porque lo que te decía es la pregunta que suele ser recibir, oye, ¿qué necesito como gerencia legal para implementar, para de todas maneras implementar? Y la respuesta es, depende de tu necesidad, depende de tu realidad. Entonces, creo que la respuesta que nos va en línea también con ese pensamiento. Y Esteban, ya aquí, digamos, aprovechando en el último bloque un poco de hablar de las tendencias, yo sé que a veces es complicado hacer esas especulaciones, pero ya tú que estás metido mucho en el mundo de la tecnología legal, ¿cuál crees que son esas tendencias que van a venir? O sea, ¿crees que hay algo que se aproxima? ¿Va a haber algunas herramientas? ¿Van a haber algunos cambios importantes a nivel tecnológico dentro de la industria? Yo creo que sí, sí. Ahí, o sea, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa y automatización avanzada, yo creo que es básicamente el tema de los agentes, algo que en el corto, mediano plazo debería estar pegando muy, muy fuerte. El uso de chatbots y asistentes virtuales para temas de los procesos legales, yo creo que falta poco, tiene que ver un poco todavía cómo están entrenando a la inteligencia artificial con temas legales. Yo todavía veo que falta una maduración ahí, pero por lo menos acá en Chile ya existe un par de empresas que están muy avanzados en derecho chileno y es bien impresionante lo que hace. Todo lo que tiene y eso va a servir para automatizar procesos legales, incluso predicción de resultados legales, lo que va a pasar también con respecto a los juicios, que uno yo lo veo en otras jurisdicciones más anglosajonas, que es bien increíble cómo podía alimentar a estos agentes de inteligencia artificial con fallos y puedes saber cómo falla la sala penal en la Corte Suprema de Chile muy fácilmente. Otra tendencia que tiene que ver con que algo que ya está hace mucho tiempo, pero yo lo estoy viendo que está pegando cada día más, que el legal design y experiencia del usuario, que tiene que ver con interfaces más intuitivas, documentos legales más visuales, que se entiendan, que se sepan, que lo pueda entender cualquier persona. Creo que todavía hay un esfuerzo que tenemos que hacer los abogados para aterrizar conceptos legales más simples, y eso también la inteligencia artificial lo va a poder hacer mucho mejor. En temas de ciberseguridad y protección de datos, yo creo que ahí hay buenos software con temas de compliance, regulación avanzada, temas cómo vas a manejar los datos también nuevamente con temas de software, también es algo que es una preocupación. Y también que todo lo que tiene que ver con Legal Tech más integrada, creo que falta ahí, desde el punto de vista del sector público, una apertura de interfaces abiertas, de compartir datos a través de API, que va a ser muy interesante, que es donde se pueden nutrir ciertas Legal Tech para ofrecer productos y servicios con esta extracción de datos. Yo siempre he dicho algo, que el mercado legal, y pasa acá en Chile y pasa en todas las partes del mundo, todavía es muy elitista. Todavía es muy de nicho. O sea, las personas que acceden a un abogado, todavía el abogado son caros, los servicios públicos de abogado gratuitos son deficientes, malos. Entonces ahí hay un gran campo que aún no se ha podido incorporar para el uso de ¿cómo se llama?, de servicios legales. Y ahí la única forma de poder incorporar a gente que hoy en día no tiene asistencia legal es a través de la tecnología, porque la tecnología es lo único que puede ser escalable.
Y ahí también hay una gran oportunidad como para aterrizar nuevamente los servicios legales a personas. Recuerden que nosotros trabajamos con temas de justicia, con un derecho humano. Y ahí hay una gran cantidad de la población que está fuera de ese derecho humano. Entonces yo creo que ahí hay una gran tendencia que se debería ir con la tecnología, con la inteligencia artificial, se tendría que ir abriendo. Buenísimo. Y te resumo ahí, Esteban, el entrenamiento a la IA debería ser hoy por hoy una tendencia a aplicar, sobre todo porque creo que vamos a entrar en un proceso de madurez del entrenamiento de la IA. Has hablado de la conectividad, una cuestión que yo también comparto mucho. El tema es que se están creando software, pero software que quieren ser cápsulas en sí mismo que no permitan la interconectividad con otras herramientas tecnológicas, porque finalmente cada herramienta tecnológica soluciona un problema. Entonces, los grandes competidores lo que tienen es tratan de ir buscando que la herramienta sea lo más completa posible atendiendo a varios frentes. Pero claro, los que hacen desarrollo de tecnología finalmente tratan de crear su software, pero no con la apertura y la conectividad que acabas de decir, ¿no? Y sobre todo, creo que la tendencia va a ser a establecer la tecnología, sobre todo para que la justicia sea, como dices tú, más accesible. Nico, basado en estas nuevas tendencias, desde tu experiencia ya como una empresa que desarrolla software también para gerencias legales, ¿cómo crees que deben prepararse las gerencias legales para estos cambios y cómo podrían ellos aprovecharlos al máximo? Eh, sí, de acuerdo. Yo creo que hay un abanico de opciones y de oportunidades que se le están presentando a las gerencias legales. Yo creo que hay un boom o un interés inusitado, en ocasiones yo incluso considero exagerado hacia el tema de la inteligencia artificial, porque como que es una cosa que nos están bombardeando por todos lados y yo creo que Janet lo mencionaba antes, digamos, no es la inteligencia artificial por la inteligencia artificial, si yo no tengo ni idea, si, o creo que lo mencionaste tú, Will. Y la mejor manera para prepararse para esto es, pues, entender un poquitico, digamos, no es un tema de tendencia por tendencia o de moda por moda, que yo le meto entonces la inteligencia artificial y con eso, pues, yo puedo sacar pecho y digo que estoy cumpliendo metas. Bueno, ¿y esto qué? ¿Y esto con qué fin? ¿O a dónde lo estás llevando? De lo que yo he visto, digamos, de las entidades públicas o las empresas que están trabajando en esto, la manera como se empiezan a preparar normalmente es a través de diagnósticos. Entonces, el primer paso que tú vas a ver normalmente, salvo que sea una entidad un poco más sofisticada y que tenga un equipo interno de innovación interno, o un equipo de operaciones legales bastante maduro que le pueda permitir llegar a este tipo de conclusiones rápidamente, es que tú mires a ver qué es lo que estás haciendo. Prepararse es mirar lo que estás haciendo. Una manera, pues, es acompañarse. Entonces, pues, lo que menciona Janet que hace, lo que seguramente se está haciendo en Chile, lo que nosotros hacemos también en Red, que es, bueno, listo, ¿y tú cómo estás? ¿Qué estás mirando? Ah, mira, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Qué puedo empezar a utilizar de este lado? Nosotros hablamos ahora y estamos en varios procesos de los ecosistemas virtuales. Oye, yo tengo A, B y C. Y Esteban nos decía hace un poco, de pronto con un Excel tú estás trabajando algunas cosas, pero este es lo que tú necesitas. Lo mejor que tú puedes hacer es este Excel o podrías utilizar este programa para la gestión de tus litigios o de tus trabajos legales, o tú cómo estás mirando tu trabajo, digamos, interno. Entonces, es el paso que yo veo como más natural es en el diagnóstico, en el entendimiento un poco de con qué contamos, para dónde queremos ir. Esa es, para mi gusto, la mejor preparación. Entonces, que se pueda tener una base y sobre esa base se pueda empezar a construir otras cosas. Yo creo que con Janet normalmente nos debería llevar esta primera fase a primero entender los procesos y mirar cada uno, quién hace, cómo hace, tal, 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 y empezar a mover más cualquier gerencia jurídica hacia un tema de operación que genere valor a la empresa y que luego esto unido con las otras tecnologías pues permitan llegar a unos mejores resultados. Pero entenderse y mirarse hacia adentro es lo primero que yo creo que van a empezar a hacer las empresas, y esto yo también lo veo asociado a un cambio desde ya más profundo de el entendimiento que tienen las gerencias jurídicas de su propia misión. Normalmente es, oiga, tengo que arreglar problemas, ¿no? La profesión de abogado o bombero, de solucionar emergencias. Yo creo que poco a poco la tendencia va a ir es cómo yo hago para prevenir
problemas, cómo yo empiezo a agregar valor desde la prevención y mucho de lo que empezamos a ver ahorita con datos, con compliance, con todo este tipo de cosas, es cómo hacemos para empezar a tener una cultura de prevención de conflictos, cómo yo empiezo a mirarme hacia adentro y es, oiga, ¿estoy gestionando bien los riesgos legales? ¿Cómo los puedo ver de una manera diferente? Debería trabajar en este punto específico, que es una cosa que para mí es recurrente y por supuesto para eso debo haber medio datos, debí haber hecho ese diagnóstico del que hablamos, pero empezar a tomar decisiones no desde la óptica de la resolución, sino mucho más desde la prevención, desde cómo hago yo para evitar que las dificultades legales vayan a crecer y a generar unas dificultades mayores. Buenísimo, buenísimo. Y Janet, dentro del bloque ya lo que vamos a culminar con esta pregunta, ¿qué consejo le das tú a un gerente legal que está comenzando a explorar la implementación de la tecnología en su departamento? Creo que nos va a permitir hacer un breve resumen también de los puntos que hemos conversado. Pues mira, yo diría que la palabra clave para mí aquí es gestión, ¿no? O sea, tenemos que empezar a incorporar una mentalidad de cómo gestionamos nuestro trabajo y saber que es tan importante el expertise y lo que yo hago como el eficientar o el conocer cómo es que lo hago, ¿no? Nosotros tenemos digamos, 6 pasos, un método de 6 pasos que justo se llama Legal X, ¿no? Y cada una de las letras de cada paso es una de las letras de estas siglas. La L es de liderazgo. Paso 1, como decía Nicolás, el liderazgo tiene que estar enfrentando este cambio, ¿no? O sea, si no tenemos la aprobación del director jurídico, esto no va a suceder. La E es de evaluación. Tenemos que empezar por un diagnóstico. Justo también lo decía Nicolás. Nosotros empezamos diagnosticando a ver qué es el verdadero problema, en dónde están los cuellos de botella, porque sabemos que no va a suceder la transformación completa del departamento jurídico. Tenemos que escoger estos pilotos y tenemos que estratégicamente ver en dónde voy a generar el mayor impacto con el menor recurso, ¿no? Entonces, para eso tengo que hacer este diagnóstico, que es la E de evaluación. Luego vamos a la G, que es gestión del cambio. O sea, tengo que tener a alguien que me lleve de la mano con este cambio, ¿no? Nosotros te puedo decir que en una empresa acompañamos a este equipo jurídico a implementar su área de Legal Ops y al final activamos al área interna de gestión del cambio de la empresa que no habían acompañado para nada y no habían entrado en el proceso y que les dijimos, oigan, nosotros no podemos estar aquí para siempre, necesitan activar la gestión del cambio interna para acompañar y seguir acompañando al equipo legal, ¿no? Entonces, G, gestión del cambio. La A es automatización basada en procesos, ¿no? Es entender los procesos del departamento legal, entender que vamos a automatizar. La L es Legal Tech. Ahora sí, nos vamos a implementar tecnologías y plataformas y terminamos con la X, que es todo esto con base en la experiencia del usuario, ¿sí? User Experience, Legal X, que todo este proceso, ¿para qué? Para mejorar la experiencia de nuestro usuario externo, es decir, de los usuarios de nuestros servicios legales, tanto el consumidor final como las áreas internas de las empresas, como nuestro propio abogado, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tiene un abogado que tiene que estar contestando 2 horas al día preguntas de un contrato que no se entiende o que estuvo mal redactado? Pues es una experiencia de agotamiento, ¿no? Entonces, la experiencia del usuario también tiene que ver con cómo la eficiencia en el trabajo me cambia a mí como abogado, mi forma de trabajar, mi bienestar, mi forma de vivir y de poder tener un balance de vida personal y profesional, ¿no? Y este es los consejos que nosotros damos y los pasos a seguir. Y finalmente, no puedo terminar sin sacar la bandera de la interdisciplinariedad, que como saben, yo soy mercadóloga, mucho tiempo juzgada dentro de un mundo jurídico en donde yo sentía que no podía aportar valor. Y sin duda esto no lo pueden hacer los abogados solos, ¿no? Ya decía Nicolás que a veces se sienten como muy abrumados porque aparte de que tengo que ir a negociar con la autoridad, con esto y hacer el contrato, me estás diciendo que lo tengo que aprender a gestionar, implementar el Legal Tech. No, no lo tienes que hacer tú. Pero como no hay una visión de que tiene que haber un equipo paralelo que se encargue de la gestión y de la operación, entonces creemos
que además lo tengo que hacer yo como equipo tradicional de expertise jurídico, ¿no? Entonces tenemos que cambiar a entender que tenemos que construir las capacidades de operaciones legales que nos acompañen en paralelo al trabajo jurídico y que eso requiere interdisciplinariedad de ingenieros, de diseñadores, de comunicólogos, de toda una serie de profesionistas que nos van a venir a ser más eficientes y a operar los servicios legales. Buenísimo. Bueno, pues les agradezco a todos. Janet, Nicolás, Esteban, la verdad que ha sido sucinto este espacio, pero lleno de experiencia, escuchar a personas que han venido ya acompañando a departamentos legales, a consultores y a conocedores de la industria. Creo que hay varios tips que nos hemos podido sacar de esto, hablando ya de los procesos, hablando ya desde los retos, el tema de pensar que la tecnología no es la solución, sino creo que lo primero que, y con lo que has contado, Janet, me gusta esa experiencia de tu proceso, ¿no? Liderazgo, evaluación, gestión, automatización y recién tecnología. Entonces, creo que también una de las cosas que hemos podido sacar es el tema del gerente legal sentir que necesita un acompañamiento. Yo creo que es importante que dar ese paso con un acompañamiento de alguna entidad, empresa o lo mismo, por ejemplo, ahí Nico, me imagino que su papel es más activo cuando una gerencia quiere hacerlo, es, oye, déjame acompañarte. No me contrates el software, déjame acompañarte a desarrollarlo, a pensarlo y a saber si no, como dice Esteban, y ahí Esteban ya como presidente de una asociación de tecnología en Chile, es, oye, quizás lo único que necesitas es un Excel que tal vez en este momento te ayude a solucionar tu problema. Entonces, importante lo que nos han contado. Me gustó mucho tu experiencia, Nico, este tema de la experiencia del fracaso. Bueno, yo sí he estado también en algún momento, como tú, Nico, haciendo 6 meses de prospección, muchas horas de testeo, de validación para grandes proyectos y al final, bueno, creo que uno lo va aprendiendo en los primeros años de la vida cuando hace empresa, ¿no? Ahora ya sabe que tiene que hacer proyectos pequeños y yo creo que esa lección ayuda muchísimo, sobre todo a quienes quieren empezar a implementar cambios en organizaciones de cierto tamaño o hasta en organizaciones no tan grandes. Pero sabemos que tenemos el reto de probablemente tener a la dirección no mirando esos temas de transformación, entonces creo que va a ser muy interesante el poder empezar a decir, ok, pongamos pilotos que pueden ir desde matrices de, digamos, Excel con data que se pueda cambiar hasta, digamos, prototipos de herramientas internas. Janet, Nico, Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a toda la audiencia que nos ha venido también acompañando en este momento. Creo que es un placer, creo que la gerencia Nico, y que ustedes puedan compartir sus experiencias es de gran valor. Gracias. Oye, muchas gracias, Wilfredo, Janet, Nicolás. Gracias, Un gusto un y gustazo, que estén muy nos estamos bien. viendo. Bye. Chao, chao. Chao. Gracias.